Buenas noches, amigos y amigas, seguidores y seguidoras del Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública. Hoy, desde Santiago de Chile, en el marco del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, me encuentro con mi querido amigo Carlos Villanueva y el doctor amigo también, Hernán Celorio, argentino, para platicar de un tema que creo que es fundamental: la efectividad de los derechos sociales. Y como siempre, sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro invitado y le pregunto eso: ¿qué son los derechos sociales primero? Bueno, en primer lugar, muy agradecido por esta, no sé si calificar la entrevista, pero realmente este diálogo, este intercambio de ideas sobre este tema, derechos sociales, que yo básicamente creo que es el tema clave en la evolución del derecho administrativo actual. Y como bien dice acá el amigo, en cualquier tema, para focalizarlo, si es posible, hay que tratar de saber de qué está uno hablando. O sea que ahí va el punto. ¿Qué son los derechos sociales? Eso es una materia en que hay que ser cauto para dar una perspectiva adecuada, una generalidad que de alguna manera se pierde, como se suele decir, en las nubes de humo. ¿Por qué? Porque en realidad, bajo ese concepto de derechos sociales, ¿sí?, de alguna manera se incorporan una serie de derechos claramente definibles con otros algunos etéreos por el momento, digamos. Ejemplo puro. Cuando uno habla de los derechos humanos en general, hay dos líneas tradicionales. Una, los llamados derechos civiles y políticos tradicionales. La segunda, los derechos económicos, sociales y culturales. La tercera, los derechos ambientales, que los juristas, en una terminología que a mí no me parece muy adecuada, pero todo el mundo lo usa, se habla de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, y yo bromeo muchas veces diciendo que va a aparecer la cuarta generación y probablemente la quinta generación. Está usted en la razón y ya se habla de la cuarta, los derechos digitales. Ahí está, muy bien. Toda la razón. Ahora, ¿qué sucede? Cuando uno habla de cada categoría de derechos, en realidad la preocupación cuando se habla de un derecho es la garantía de exigibilidad de ese derecho. Porque es muy fácil enumerar derechos. Yo suelo decir habitualmente que hoy tenemos que tener mucho cuidado en que la declaración de derechos no se transforme en una declamación de derechos. Porque declarar derechos es muy simpático, sobre todo políticamente, pero su exigibilidad es otro tema. Y acá empieza la primera gran diferencia entre estas categorías de derechos. Los derechos civiles y políticos normalmente tienen en cualquier constitución un muy claro perfil en cuanto a su exigibilidad. ¿Por qué? Porque en general apuntan a conductas negativas del Estado. Entonces, ¿cuál es mi garantía? La no interferencia del Estado en mi actividad. Pero cuando viene la segunda generación, donde básicamente quedan enmarcados lo que calificamos de derechos sociales, la situación es exactamente la inversa. Necesito que el Estado actúe. Entonces, la no interferencia la manejamos jurídicamente muy bien. Ahora, la acción es otro tema. ¿Y por qué la acción es otro tema? Porque también venimos medio desubicados en nuestra estructura dogmática tradicional. Si me estoy extendiendo mucho, digo. No, al contrario. Nosotros lo generamos las dudas que tengamos para bueno, que nos perfecto. explique. ¿Y por qué digo la estructura dogmática tradicional? Por el derecho administrativo, mal o bien. Y fíjense que la verdad, entre comillas digo, es una verdad de perogrullo, que yo creo que no es verdad, pero no quiero apartarme mucho, es que el derecho administrativo nació con la Revolución Francesa. La verdad, el derecho administrativo nace con la administración. Incluso, yo no sé derecho africano, pero seguramente en una tribu de 200 antes de Cristo, en Gabón, seguramente tiene un régimen administrativo. La cameralística alemana. Bueno, eso es mucho más exacto que la cameralística alemana analizó seriamente cómo se estructuraba la actividad estatal. Y eso es un régimen administrativo. Y hago un ejemplo más actual. Por ejemplo, en la época franquista, no podemos decir que era una época muy democrática, muy respetuosa de división de derechos o lo que fuera. Y fíjense ustedes que el derecho administrativo español, cuando se proyecta en magnitud, fue época franquista.
no antes. Es previo a la Constitución. Claro, ¿y por qué? Porque en realidad los regímenes totalitarios, a la inversa, tienen una preocupación muy especial sobre la estructuración administrativa porque desarrollan en el fondo el principio de jerarquía. Esa es la razón. Vuelvo entonces al inicio. Pero nuestra dogmática, entendemos, y a todos les gusta decir, yo no quiero pelearme con nadie, pero que esto nace con la Revolución Francesa y la división de poder. Lo que también es otro absurdo, porque es mucho más fuerte la incidencia de lo que los ingleses llaman la Revolución Gloriosa del 1688, porque ahí es donde surgen las verdaderas bases formales del predominio parlamentario sobre el Ejecutivo. Ahora, esto es muy interesante. El predominio parlamentario sobre el Ejecutivo. Entonces, yo suelo decir en mis clases, tal vez me equivoque con lo que tú estás comentando, que realmente el derecho administrativo como lo conocemos actualmente surge con lo que dijo Carlos, el cameralismo, el estudio del Estado, pero hay que agregarle el respeto a los derechos humanos a partir de la idea que la acción del Estado es limitada y por lo tanto que se le puede responsabilidad de la misma. Son las dos grandes vertientes. Correcto. Son las dos grandes vertientes del constitucionalismo que de alguna manera el derecho administrativo reproduce. La parte de organización del aparato administrativo, y son tiempos más recientes con la Constitución francesa, el pretendido sometimiento de la autoridad a derecho. Bueno, pero eso es en la primera parte. Nosotros vamos a la segunda Bueno, parte, a la revolución del siglo XX. ¿Cómo surgen estos derechos sociales? Ahora, déjame ir un paso atrás para redondear el concepto anterior. Yo creo que decía que la dogmática administrativa quedó muy encerrada en esa, yo digo, proyección binaria potestad, autoridad contra derechos. Y realizó un trabajo magnífico en la afirmación de derechos. Pero hoy, en esta perspectiva, no está mal, está muy bien. Yo digo que es condición necesaria, pero no suficiente. Ahora hay que agregar algo más y ahí va tu pregunta. ¿Cómo hago yo ahora en épocas en las cuales necesito como régimen garantístico de estos derechos una actividad estatal? Y acá se me confunden mucho los términos. ¿Por qué? Porque en realidad en el derecho administrativo tradicional, que todavía prima bastante, existe esa filosofía de aferrarnos al legislativo y cuidarnos del ejecutivo. Y después, por razón, nos damos cuenta que una administración activa no pasa por los cauces tradicionales del poder legislativo. Más todavía, el legislativo no tiene organización suficiente para generar las regulaciones necesarias que exige el activismo estatal para tornar exigible realmente ese tipo de derechos sociales. Bueno, pero a ver, para poder llegar a cabo los derechos sociales, entonces en el siglo XX se promueve la intervención del Estado en contra de los derechos de la primera generación. ¿Eso es correcto o no? No, absolutamente no. Entonces, ¿cómo sería? Yo quizás no me expliqué bien. Yo dije que era una condición necesaria pero no suficiente. Es decir, la inversa no va tampoco. Ese respeto por los derechos humanos, esa limitación al Ejecutivo, es fundamental. Lo que estoy diciendo es fundamental, pero hay que hacer algo más. Bueno, pero en la primera mitad del siglo XX se perdió ese respeto a los derechos humanos. Eso es muy importante y va a un punto clave. Una cosa, y vuelvo a esa fraseología que me uso mucho, una cosa es la declaración y otra la declamación. Es decir, ¿qué ha sucedido? Nosotros tenemos una serie de derechos impresionantes declamados y que además a los juristas, el jurista en general, adora sumar derechos, simpaticísimo, digo yo. Y más todavía, los ponemos en las convenciones internacionales. En las convenciones internacionales, si uno las analiza, hay derechos, el único que falta, y algunas ya las están apuntando, es el derecho a la felicidad. Claro. ¿Qué sucede? Nosotros podemos poner todos los derechos que queramos. El problema es cuál es el régimen de garantías, técnicamente, en cuanto a ese derecho se exige. Y si yo no tengo las condiciones básicas para hacer realmente, adivinar a tu primera pregunta, la realidad de los derechos sociales. Si no tengo elementos básicos a ese efecto, no tenemos alternativa. ¿Por qué? Porque si no se genera perdón, estaba tomando lo que he dicho. Si vos no generás base suficiente para tornar realista la exigibilidad, no funciona. Ejemplo típico. Derecho a la salud. ¿Alguien tiene una
salud no es un derecho humano fundamental. Yo lo califico en ese marco de derechos sociales que apunta tanto, básicamente, a la diferencia entre no interferencia estatal y actividad estatal. El derecho a la salud exige actividad estatal, sin ninguna duda. Ahora, si exige actividad estatal, si yo hablo en términos realistas de derechos sociales, tengo que decir derecho social a la salud ¿en dónde? En Filipinas, en México, en Argentina, y su operatividad, lo cual lo torna exigible, no solamente depende de los factores básicos en los cuales se desenvuelve la administración de un país, sino un elemento adicional que recién ahora el derecho administrativo lo está presentando, que es la participación privada en el ejercicio de la función administrativa. Punto 1. Y punto 2, más claro todavía, acá quiero ser prudente porque mis queridos amigos juristas me han prestado toda la vida. Yo siempre sostuve que con el principio de subsidiariedad hay que andar con cuidado, porque también, a mi gusto, se transformó en una entelequia a la cual le metemos todo. A mí me gusta lo que se suele calificar, yo digo habitualmente, la concatenación de acción pública. Es decir, yo tengo que el Estado y el privado yendo en el mismo camino lo mejor posible, porque en esa acción conjunta se van generando las condiciones que hacen exigible el derecho. Y redondeo el tema. La exigibilidad de un derecho depende de las condiciones básicas en las cuales el ejercicio del derecho se practica. Entonces, si yo tengo una base razonable sanitaria, ejemplo típico, la vacunación. Yo creo que la exigencia de vacunación es un derecho a la salud, pero exigible a todo nivel. Ahora, me bromeo un poco, una operación estética. Creo que estamos todos de acuerdo que esa seguro que no. Por ahora, porque a lo mejor la estética hace la salud psicológica del fulano, ¿no? Y en la evolución a lo mejor se acepta. Ahora, si eso fuera así, yo tengo que tener condiciones básicas para las cuales se pueda hacer, y vuelvo a la palabra, exigible ese derecho. No puedo operar en situaciones totalmente anómalas y tornarlo exigible. Comentaba con él antes, lo que a mí siempre me hace, lo planteo como ejemplo, el tema de la responsabilidad. Hay también grandes reclamaciones, responsable, de esto. Y nos olvidamos que hay un elemento clave, es la condición presupuestaria. Cuando yo hablo de no interferencia, es muy fácil, no hay que hacer nada. Ahora, cuando hablo de actividad, hay que hacer algo. Y acá, doble problema. Primero, desde el punto de vista económico, tiene un condicionamiento presupuestario fortísimo que además acá no se termina de entender. Yo ayer cuando hablaba, creo que era el mismo tema o parecido, en una locución de 10 minutos, yo dije que la exigibilidad constitucional, yo hablaba de por el tema de la eficacia como mandato constitucional. Es un tema que insisto mucho. Normalmente, ninguna constitución dice que hay que ser eficaz. La española, en el artículo 103 lo tiene, ninguna excepción. Pero yo sostenía que la eficacia surge de dos parámetros muy claros, conceptuales. El primero, del análisis integral de los derechos humanos. ¿Por qué? Derechos humanos en la perspectiva de la ciencia social, se me refiere, ¿no? ¿Por qué? Porque la real efectividad de esos derechos sociales supone una actividad estatal, y ahí vuelvo al punto que hay que tener, como dice una actividad, es decir, hay que tener capacidad presupuestaria suficiente para generar las condiciones. Y la segunda, que yo retomo más del constitucionalismo americano, el constitucionalismo americano, que siempre ha sido rígida, la Corte, bueno, ahora se han puesto más duro que antes, pero es rígida, porque para eso la Constitución, más allá de la vertiente de protección de derechos, es la vertiente básica, es la del federalismo. Hasta dónde puede llegar la administración central y hasta dónde es el límite. Pero en las líneas, sin ellas viene la gran, digamos, división de aguas entre el derecho americano, ¿no? Los originalistas y los progresistas. Pero ahora la concepción actual va mucho a lo que ellos llaman el constitucionalismo del bien común. Y el constitucionalismo del bien común, aunque parezca insólito, él sabe bien, creo que tú también, que yo creo que en el derecho americano y el derecho continental no hay tantas diferencias sustanciales si vas a la base. Pues, por eso siempre digo, muchachos, vamos a las raíces. Y cuando vemos de dónde se origina, empezamos a ver dónde vino la divergencia. Bueno, el constitucionalismo del bien común, ¿qué lleva? Lleva una suerte, juego con la palabra, de principialismo constitucional. Es decir, ¿qué hemos hecho con el llamado principalismo? Y ahí lo hemos conversado muchas veces con Jaime. A mí no me gustan los hijos. A él no le gusta por alguna razón. A mí no me gustan, yo soy un deliro mucho Unamuno. Unamuno siempre dice, cuidado con el humanismo, lo humano me interesa, cuidado. Porque ese mismo
siempre perfila de una nebulosa atrás del cual se esconde cualquiera. Bueno, redondo el concepto. Pero ese principialismo se ha proyectado en reacción al positivismo. Y ahí un poco viene también todo el contexto más en profundidad, porque en la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso, en el constitucionalismo, es como se proyecta la Constitución. Es decir, en la misma Constitución se analizan los principios que han generado. Te asustaste. Se ha generado elementos que llevan a una interpretación, la palabra exacta sería constructivistas y valieras, como es técnica en la producción de la Real Academia, que con elementos constitucionales vas proyectando la estructura de valores y principios que hacen al arraigante sustancial de la Constitución. Y en función de eso lo proyectas. No, en el derecho argentino, por ejemplo, no es necesario, pero hay una cláusula constitucional que dice muy claro que todos los derechos estatuidos no implican negación de cualquier otro que pudiera ser papá. Pero eso en el derecho americano aparece hoy. Sí, pero sin embargo, a pesar de esto, Sí. los derechos necesitan ser positivados, tienen que estar para ser eficaces, para ser justiciables, tiene que haber un reconocimiento de derechos. Entonces, ahí tenemos un enorme problema. Y yo quisiera preguntarte, querido José, el tema de los derechos sociales va más allá de la administración. Es un tema transversal a los tres poderes. Uno, porque parte de un reconocimiento legislativo o jurisprudencial. Y como bien señalabas hace un momento, su eficacia depende de la asignación presupuestal que el Parlamento haga a la administración para la función. Eso presupone un pacto social sobre qué derechos se van a administrar, cuáles serían los mínimos garantizados. Y después, al momento de su tutela jurisdiccional, puede suponer un enfrentamiento entre poderes de lo que se llama activismo judicial, porque si el Poder Judicial condena a la administración a que otorgue una prestación y esta no tiene presupuesto, que se siente agredido es el legislativo. ¿Cómo manejar esto en nuestros países? Yo te contesto rápidamente, es un tema que lo he visto varias veces. Vamos por orden. El activismo estatal, juego con la palabra, es del Estado, perra de perogrullo. El Estado es el poder legislativo, el poder judicial y la el Contralor Judicial es magnífico y están todos muy contentos sobre la administración. El activismo judicial es muy limitado frente al legislativo, por varias razones. Salvo declaro inconstitucional una ley. Hasta ahí vamos bien. Todo lo que es negativo funciona para lo que es positivo, lo que es concreto. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo que ir al Estado. Entonces, ¿dónde va la justicia? Rápidamente, si decide hacer algo, condena a la administración. Y la administración, como bien dices tú, tiene un elemento de defensa clarísimo. Yo tengo marco presupuestario y si salgo del marco presupuestario es un delito. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede en realidad es que más allá del concepto del pacto social sería perfecto, pero más que etéreo que lo que se pierde a la distancia. Si esperamos para hacer existir un derecho, pacto social, habilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vos lo que tenés que generar, y vuelvo al punto anterior, condiciones genéricas que como tal sean aceptables. ¿A qué va? En Argentina, por ejemplo, el derecho a la vivienda, creo que el derecho social, exigible como en Argentina, como supongo en México y en otros países, hay una serie muy grande, dicho directamente millones de personas que no tienen acceso a la vivienda digna, además no lo van a tener ni por casualidad. Es correcto. Frente a eso, ¿podemos plantear una acción judicial basada en el artículo X de la Constitución que lo habilita? Entonces, frente a eso, hay dos tipos de limitantes. Las limitantes más orgánicas, que de alguna manera permiten estructurar un orden jurídico no afectado por definiciones absurdas en cuanto a surrealismo, va primero con el concepto que tú decías, mínimos. En Argentina se dice mínimo no imponible al límite para no pagar impuestos, ¿no? Bueno, yo diría acá mínimo no imponible, pero en otro sentido, que por la estamos de acuerdo. Por supuesto. El segundo, y esto
es mucho más razonable. Y esas son cláusulas limitativas de orden legislativo que me permiten mantener el cuadro normativo sin afectación, que es las restricciones en la exigibilidad de los derechos en función de las cláusulas mismas que lo otorgan. En dos palabras, no es un derecho que, si bien es de base constitucional, la misma Constitución me dice sujeto legislativo, que es lo que se llama, se proyectan las llamadas cláusulas progresivas. A eso ha ido de alguna manera el régimen internacional de derechos sociales. Esto progresivamente. ¿Y qué se interpreta? Para mí también, exacto. Discúlpenme, yo me embalo. Pero vamos a poner otra vez el término progresividad. Sí. El término progresividad, fabuloso. Pero además la progresividad, cuando uno la pone en términos presupuestales y la proyecta al futuro, cuando hablamos del término progresividad, se da 60 años. Entonces, cuando tú le dices a una sociedad, oye, sí vas a tener derecho a la salud, pero con los tiempos presupuestales y lo que le podemos sacar a los que tienen el dinero y le estamos limitando su derecho de primera generación, que es de propiedad, al sacarle sus recursos, nos vamos a tardar 60 años. Y entonces las personas hacen cuentas. Tengo 20, 60 años, ni a mis nietos le va a tocar ese derecho progresivo que me estás prometiendo y si lo voy a pagar yo. ¿Cómo solucionamos ese problema? Sobre todo en países como los nuestros, con una escasa población contribuyente y una amplia base de población en informalidad, es decir, sin la apariencia de que el Estado haga por incrementar la base gravable o incrementar el ingreso. Pregunta, y esa es una pregunta a nuestro amigo Ignacio Lorio. Oye, y esa parte de informalidad no es que ya racionalizaron que no lo van a tener. ¿Y para qué cooperan para los demás? Porque para ellos no vamos a cooperar. Tu pregunta tiene 3 aristas a desarrollar por lo menos. Dijiste muy bien que para poder afrontar económicamente ese derecho, tengo que restringir el derecho de otro. Ay, el de la primera generación. Entonces no son tan complementarios como decimos que son, ¿eh? Aclaro el tema. Ahí viene el tema. Vamos a precisarlo mejor. Más claro se ve con el derecho ambiental. El derecho ambiental lo manejamos 4ª generación del ambiental, ¿eh? Ahí te va, para que te avientes tus degeneraciones. Esa es la degeneración nítida. Porque atrás del derecho ambiental te venden cualquier cosa y es muy difícil oponerse. Porque está la marea verde, incluso veía la televisión, ayer hoy era el cónclave del Vaticano, no sé dónde diablo, y el tema clave es el derecho ambiental. No se preocupará de temas más específicos. A ver, yo te voy a otra vez explicar. Es muy difícil oponerse a la marea verde, como fue muy difícil oponerse a los derechos laborales hace 100 años. Pero la realidad es que después de 100 años, solamente el 35% de nuestras poblaciones tiene acceso al derecho laboral. El otro 65% lo hemos dejado fuera sistemáticamente. Bueno, hay 7 contextos directos. A ver. El tema es así, y va al inicio de esta charla. El tema es la exigibilidad de un derecho y no la declamación de un derecho. Pero llevamos declamando derechos sociales desde hace 120 años. Y entonces ahí viene el estallido social que nos lo reclaman, que le decimos que le vamos a dar un derecho y no se lo damos. ¿Cómo le solucionamos? ¿Cómo solucionamos esto? Educando al poder legislativo. ¿Será? Yo diría algo más. En realidad, para dar una solución razonable a los derechos, tenés que tener una estructuración económica del Estado diversa. Ahí es donde está el tema. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Ahí te quiero ver. Entonces, romper las estructuras de desigualdad social. Si no, todos los demás son reclamaciones. Por ahí andamos. La desigualdad social existió, no quiero ser retrógrado, va a existir y va a seguir existiendo, pero lo que sí hay que ir graduando lo mejor posible. Hay que ver un poco el esquema de progresividad. ¿Por qué está la cláusula de progresividad en los regímenes convencionales internacionales? Porque fue la mejor solución que entendieron para evitar que digan que son derechos inexigibles en la realidad.
es el Estado social de derecho de la segunda posguerra en Europa? Me lo pregunté y no contesté todavía. No, a ver, pero hay otros pensando en estos países que la progresividad viene de cobrarle más impuestos de la renta a los asalariados. Y entonces, que pague más, el que más tenga, el que pague menos, el que menos tenga, se le aplica no a las empresas, se le aplica a los que estamos sujetos a un salario. ¿Cómo rompes esa dogmática, esa ideología? Primero, que simplemente diciendo que el derecho a la salud está en la Constitución, por ese hecho, se hace efectivo. Y segundo, que el sistema regresivo del impuesto de la renta es progresivo. Guau, contesto. Primer punto. Mi querido amigo me salta de lo jurídico a lo sociopolítico. Porque por ahí va. No encuentra límites. Si no caemos en lo que tú estás criticando, la declamación. O sea, si no lo juntamos con lo sociopolítico económico, el derecho es una declamación de abogados. Un elemento que contribuye al descontento. Respuesta simple, correcto. Pero la respuesta hábil es, esto es así, bueno, ¿cómo hago para de alguna manera avanzar? Dicho de otra manera, si yo te digo que esto es así, bueno, no hago nada, vos dijiste el ejemplo de lo laboral, y bien dijiste, ahora está el 35% amparado, antes estaba el 5% amparado. Es decir, es importante tenerlo constitucionalmente estructurado, sin ninguna duda. Ahora, eso no implica que necesariamente pueda hablarse de una exigibilidad real, porque la exigibilidad real existen otros condicionantes, dicho en términos rígidos, condicionante sociopolítico y también condicionante jurídico. Lo que sí, y bien apunta tú, el condicionante jurídico, volvemos a lo mismo, necesario pero no suficiente. Claro. Es que tiene que ver con la estructura jurídica, no solamente con cuestiones sociológica. Si la estructura constitucional está orientada a, por ejemplo, al trabajo formal de la relación trabajador-patrón, ¿cómo vamos a romper ese círculo vicioso para poder incorporar a la informalidad a las prestaciones si las prestaciones dependen de una relación formal? Hay que desestructurar eso, que son 100 años de constitucionalismo. Y seguramente vas a tener 100 años más. Claro. Y te digo por qué. Porque vos no te olvides y volvemos a la base. La verdad, no existe derecho exigible si no existe capacidad para responder a la exigencia. Y si no existe un sujeto obligado claramente definido. A ese punto iba a ir. La estructuración jurídica, lo digo con respeto, ¿no? Pero a mí siempre las discusiones sobre la tutela judicial efectiva, a mí me interesaba venir a tomar un trago y sonreír. ¿Por qué? Porque la tutela judicial efectiva no depende de que un juez diga A o B, y tú apuntas bien. Si yo tengo determinada, entre comillas, respetabilidad personal, lo que fuere, probablemente el juez me va a escuchar. No sé qué decidirá, pero por lo menos me escucha. Si yo no lo tengo, probablemente no me va a escuchar. Y sin maldad específica, ¿ves? Esto es claro así. Primer punto. Segundo punto, hasta en el mejor nivel, la tutela judicial tiene un error en la base que realmente es insuperable, que es la total asincronía entre el gravamen recibido y la solución a ese gravamen. Ausencia de la justicia pronta y Entonces, para ir concluyendo, la efectividad del derecho social, más que en la tutela efectiva, está en una reorganización jurídica que considere elementos más equitativos de la sociedad económica. Sí, y algo más. Yo hace ya años, lo saben, vivo hablando de la tutela administrativa efectiva. O sea, que el Estado sea más proactivo en favor de las personas más desprotegidas. Desprotegidas o protegidas, alcanza todo. Con la tutela administrativa efectiva, vos lo que trascendés o superás de alguna manera ese tremendo fenómeno de la asincronía entre la solución del remedio y la enfermedad. La judicialización de todos los problemas. Perdón, y aparte la judicialización de todos los problemas que lleva a meter todo en una misma bolsa y allá se le da de todo. Yo siempre me he reído, con respeto, pero la verdad al tribunal de Costa Rica y todo le tengo poca simpatía.
Al de Costa Rica te refieres al que tiene sede en Costa Rica. Ah, perdón, no. Sí, sí. Corregir, si no, no puedo ir a Costa Rica. No, pero tengo con toda franqueza. Primero, ayer creo que alguien lo planteaba. Augusto Durán lo plantea siempre, pero no lo discutió toda la vida. Es lo más antidemocrático, te digo. El juez argentino, eso sí, salga por todos lados, el doctor Zaffaroni es un juez totalmente vetado de alguna manera. Y tiene una gran antena y se junta con otros 4 o 5, según he escuchado de otros países, para ahí anda. ¿Y a título de qué? Ellos sacan opiniones que pretenden ser, además en su jurisprudencia llaman a que son aplicables a todos los países, miembros del convenio. Estamos locos. Entonces, para ti, esa corte que tiene sede en Costa Rica son los mejores declamadores del derecho. Sí, pero peligroso. Porque crean falsas. Claro, realmente Crean falsas expectativas a una población que no lo va a recibir. Peor, generan proyecciones normativas que son inaceptables. Honestamente, creo que violan la soberanía del país, absolutamente. Él se ríe. No me río, es una risa nerviosa. No creas que es No, pero es que es así, es absurdo. Yo tengo bastantes problemas. Tengo con mi poder legislativo, que lo tengo que controlar con el poder judicial, más o menos para la cosa, y arriba, más arriba que no sé ni quién los eligió ahí. Y además creo que Luisito Chá se lo planteaba ayer, que se los elige por condicionamiento político, que va uno de Uruguay, otro de México, Argentina tiene una banca, ¿no? Voy a hacer una broma de mal gusto, pero parece el Mundial de Fútbol. Es decir, parece la Federación Internacional de Fútbol, que bueno, démosle a él, entonces el año que viene al otro. Claro. Después de esta grabación en muchos lugares que no voy a poder ir. No, pero lo que dice el doctor Celorio es cierto. En último caso, la FIFA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son organismos intergubernamentales que son parte del fenómeno global o mundial del derecho. Y con esto creo que nos da un cierre fabuloso, doctor. No, yo creo que tenemos que ir para un siguiente programa sobre para el mismo muchos tema. más, pero ahora. Creo que ahora sí, que ya saben ustedes que Cronos es un dios terrible y hasta sus hijos se comen. Entonces tenemos que cortar por la razón de que se nos acabó el tiempo y pues no queda más que agradecerles a nuestros amigos que están del otro lado, por supuesto a Carlos que me acompaña, al doctor Celorio que está aquí con nosotros y recordarles que seguiremos haciendo cápsulas como estas desde el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, este año con sede en Santiago de Chile. Y como siempre, ya saben, un me gusta siempre es útil para la difusión de lo público. Gracias, doctor Celorio. Muchas gracias, ha sido un gusto realmente.